La reforma energética efectivamente tiene dos visiones. La visión de aquellos que plantean en mayor o menor medida la inversión privada y con esto la posibilidad de compartir la renta petrolera en nuestro país, y nosotros, que somos los primeros en reconocer que hace falta una gran reforma energética de hondo calado, pero con la alternativa de dejarle recursos a Pemex de los que tiene. Esas son las dos visiones que hay. Decías tú hace rato, la discusión iniciará en el Senado, ¿no? La discusión ya inició. 8 de cada 10 mexicanos saben y están atentos de lo que la reforma energética significa. Las demás les interesan, pero la que les importa verdaderamente es la energética, la madre de todas las reformas. Entonces yo digo que el debate ya está, la gente ya habla en los cafés, en distintos espacios de esto que es la reforma energética, y solo falta determinar qué reforma energética es la que necesita este país. Hay dos visiones, es innegable, pero hay disposición al diálogo y al debate. El debate respetuoso, al debate de las ideas, y eso me parece lo más destacable. Hay quien no tiene propuesta, o hay quien tiene y presenta propuestas casi provocadoras, ¿no? Lo digo por estas expresiones del PAN, de libre competencia, y que vengan los que quieran venir y compitamos. Yo creo que el debate serio está entre la propuesta del PRI y la del PRD. ¿Y por qué lo digo? Porque el PRI cuidó un poco más, pero de todas maneras presentó una propuesta que es privatizadora. Lo digo con mucho respeto, pero también con mucha claridad. Modificar el artículo 27 y 28 es abrir la posibilidad a que los privados compartan la renta petrolera. Y sobre todo el 28 nos preocupa porque es quitar de las áreas estratégicas al petróleo, y por lo tanto podría haber libre competencia en lo mismo. O sea, podrían venir extranjeros a perforar y extraer petróleo. Se enmarcó o se buscó matizar con la parte esta de contratos de utilidad compartida, que en primer término no están ni siquiera claros en la literatura internacional en materia energética. Son contratos de producción compartida o riesgo compartido. Son esos justamente que se prohibieron por un mal uso que había habido en este país. Por eso se prohibieron posterior a la expropiación, y por eso en sus distintas misivas el general Lázaro Cárdenas felicitaba a quien en la Constitución puso este rango de prohibir expresamente y cancelar los que ya había, porque fueron mal utilizados. Son palabras del general Cárdenas, a Reyes Heroles, padre en aquel entonces director de Pemex. Entonces, esa es la disyuntiva. ¿Qué reforma requiere este país? Aquellos que plantean, aunque les cuesta trabajo argumentar, y por eso miles de spots y la figura del general y lo que el general dijo letra por letra, en un contexto distinto. Eso es falso, son discursos maniqueos. Y los que decimos sí a una reforma energética, sí a una reforma energética de hondo calado, que por cierto no es sinónimo modificación constitucional a hondo calado. Si nosotros en el tercero constitucional hubiésemos modificado, pero en lo reglamentario no queda claro, no habría tal, ¿no? Entonces, esos que en el tercero constitucional dijeron regreses en el Estado la rectoría de la educación, ahora en energía, que es un ámbito mucho más estratégico para la nación, quieren quitársela. Pues ya no entendimos. ¿Dónde está el espíritu nacionalista revolucionario del PRI? ¿No? Por eso tuvieron que modificar sus estatutos. ¿Cuál PRI es al que le creemos? ¿Al que en 2008 votó con nosotros con los mismos argumentos que hoy nosotros sostenemos? ¿O al que hoy dice, 5 años después, no, aquello no era? Yo creo que el priismo real nacional revolucionario era el del 2008, y ahora hacen a un lado sus principios por cuestiones de carácter pragmático, ¿no? Entonces, ¿hace falta inversión en Pemex? Sí, sí hace falta inversión en Pemex. ¿Hace falta cambiar a Pemex? Sí. Nosotros decimos, la transformación profunda del sector energético pasa por la transformación de sus instituciones. Cambio de régimen fiscal, autonomía de gestión, autonomía presupuestal, un nuevo consejo, erradicar la corrupción que hay en Pemex. Esa es la reforma de hondo calado, no la que dice, bueno, pues que vengan los privados y a ver si ellos sí saben cómo, porque nosotros ya no supimos cómo. Ya cargamos a Pemex con 71.5% de su ingreso en impuestos, ya tenemos 2 de cada 10 pesos yendo a un hoyo negro que se llama corrupción. Los mexicanos no sabemos cómo. Y para nosotros eso es forma, es fondo en este asunto.
El presidente va a Inglaterra a hablar de esto. ¿Por qué no lo hace aquí? ¿Por qué no lo debatimos aquí? Y va y dice, bienvenido el capital privado. ¿Qué debemos entender? Que el presidente dice, los mexicanos no sabemos cómo, vengan ustedes a enseñarnos. Para el PRD no. Para el PRD hay que hacer una transformación del sector energético, dejarle más recursos a Pemex, darle autonomía de gestión y presupuestal, y de inmediato se convertirá en la palanca de desarrollo que este país necesita. Diputado, ¿tienen estimado cuánto cuesta la corrupción a Pemex? No lo estimamos nosotros, lo dice el propio gobierno federal, que entre 1.5 y 2 de cada 10 pesos en Pemex van a ese hoyo negro llamado corrupción. Para muestra, 2 botones. Un líder sindical con Ferraris de $2 millones, departamentos en Miami de $7 millones. ¿De dónde sale el dinero? Y la gente lo sabe en la calle. Y otro, funcionarios corruptos en Pemex que firmaron trabajos a Siemens que no se hicieron, y hoy la empresa está obligada a pagar $500 millones. Pregúntenle a Emilio Lozoya, por qué dijo en sus primeras intervenciones cuando llegó a Pemex, heredé corrupción. Y yo le contesté, si la heredaste, combátela. Y es lo que estamos planteando. Hay falta de recursos y alguien se los está robando de dinero del pueblo de México, pues no es el hondo calado en cambiar y que vengan a compartir la renta petrolera de los extranjeros y nos enseñen cómo. Es reconocer nuestros errores y afrontarlos y modificar. La reforma, cualquiera que cualquiera que salga después de las discusiones en el Congreso, pasa por eliminar a la dirigencia sindical de la paraestatal. Yo creo que pasa por erradicar la corrupción, porque no solo en el sindicato hay corrupción, Yo creo que es momento de hacer una revisión exhaustiva, y eso no requiere muchas leyes, aunque nosotros en nuestra propuesta, y no lo hizo el PRI, no lo hizo el PAN, pusimos en el artículo 1 de la Ley de Petróleos Mexicanos que la propia ley debe velar por la transparencia en Petróleos Mexicanos. Incluimos esta palabra como un nuevo eje rector, requisito sine qua non para esta transformación. ¿Qué nos va a creer? La gente no nos creería que es una gran reforma energética si se cimienta con este territorio minado de corrupción. ¿Quieren más dinero? Sí, para que se lo sigan agenciando. Pues no, erradiquemos la corrupción para que la gente diga, va a haber más dinero para programas sociales, para infraestructura, para hospitales, para lo que requerimos realmente como país, los recursos. Entonces, pasa por la voluntad política, pero pasa por transformar de pe a pa. Por eso nosotros propusimos 12 leyes que se tienen que modificar y la creación de una nueva ley de los excedentes de los precios petroleros, porque nosotros sí estamos pensando en una reforma verdaderamente de hondo calado. Quitarle un renglón a la Constitución no es de hondo calado, es de hondo calado para los que les están pidiendo que eliminen la prohibición expresa en la Constitución para traer sus capitales. Pero ¿sabes qué? Con la reforma que el PRD propone, los capitales de todas maneras van a venir, porque de los 160 o 200 mil millones de pesos anuales que con nuestra propuesta le daríamos de manera extraordinaria a Pemex, van a tener que contratar a estas empresas que son las expertas a nivel mundial. Pero ojo, una cosa es que yo te contrato y te pago por perforar, y otra es que tú vienes, perforas, tú tienes el control de la extracción, te quedas con el petróleo y me das mi cambio. Y dicen que no es privatizar. Pues claro que es privatizar. Digo, nadie está en el siglo XXI pensando que hagamos en una factura por la refinería de Tula, que es vender los fierros en el argot industrial. Privatizar en el siglo XXI es compartir la renta petrolera. Pero la gente tiene que saberlo, tiene que entender que con la propuesta nuestra nos va a ir mejor. El Ejecutivo habló de crecimiento de 1, nosotros en nuestra propuesta planteamos el crecimiento de 2% extraordinario del PIB. El presidente habló de 100,000 empleos, del 1,000,000 que hacen falta. Nosotros dijimos que mínimo tenemos que conseguir 200,000 empleos derivados de esta detonación industrial energética que hagamos en el país. Entonces, hasta en eso la propuesta del PRD es mejor. Dinero público, 100% a capital de inversión productiva y 100% de la renta para el Estado mexicano. Estado que hoy no gobernamos nosotros, por cierto, para que la gente vea quién quiere lo mejor para México. Que tenga más dinero el gobierno federal y etiquetémoslo para programas. ¿Para qué usan los brasileños su renta petrolera? Para educación, para salud. ¿Para qué lo usaron los noruegos? Para meterlo en un banco en Suiza y que el Estado noruego viva de los intereses de la renta petrolera, no del capital. ¿Para qué usan los árabes su renta petrolera? Que muchos nos han dicho, es que los árabes permiten.
Permitieron cuando les convino, y cuando les convino dijo, esto es de acá, esto es del Estado. La línea mejor del mundo es Emirates, la más lujosa, la más cara, la más novedosa. Propiedad del gobierno árabe, construida e invertida por el gobierno con dinero de los excedentes petroleros. Nos quieran venir a enseñar ni a tomar el pelo con anuncitos de si se puede y no se puede, pero sí se puede. Demos un debate de altura. Yo conmino al secretario de Hacienda, y lo haré en la glosa del informe, a que demos un debate de cara a la nación. El único dinero que vale es el del extranjero que viene e invierte dólares. Pues para nosotros el dólar que le dejemos a Pemex vale lo mismo que el que pueda traer. Y los tiempos, es que urge. Empecemos a dejarle el dinero mañana a Pemex y verán cómo empieza a detonar el sector industrial de nuestro país. Entonces, son medias verdades que se convierten en mentiras completas. Un dato interesante para concluir esta idea. Si tú haces un planteamiento como el que hace el PRD y dices 100 pesos se invertirán y con eso extraeremos barriles hasta por otros 100 pesos, porque es un negocio de utilidad de 900%, nos cuesta $10 sacar el barril y lo vendemos en 100. Todo ese margen, los 90 pesos por barril, van al Estado mexicano. Si viene British Petroleum, mete 100 y quiere recuperar sus 100 primero, y luego de los 100 que sobren, él quiere 50. Entonces, falso, no vienen a regalarnos dinero, nos dejarían con la mitad de nuestra renta petrolera, de ese mismo petróleo que el PRD dice, extraigámoslo nosotros, los mexicanos, con técnicos mexicanos, con recursos mexicanos, y quedémonos con los 90 pesos, que bastante falta nos hacen. Esto es el centro del debate. ¿A cuánto equivale este cambio de régimen fiscal que propone el gobierno, y cuál es la ¿Que propone el gobierno o que proponemos nosotros? Que proponen ustedes. Ajá. Pero hay también en la propuesta del PRI. Lo enunciaron, y qué bueno que tocas el tema. La propuesta del presidente tiene 5 puntos, solo en el 1, que es el que le interesa a los inversionistas extranjeros, hicieron el planteamiento formal de cambio de leyes, en este caso la Constitución. Los otros 4 me parece que son enunciados de buenas voluntades, porque no viene ninguna modificación a ninguna ley. El punto 2 es este de cambio de régimen fiscal. Ellos no dijeron cómo. Nosotros sí, porque ahí es donde está el quid del asunto. 9% de aquí a que termine el sexenio, gradual, para que nadie diga que no es posible, pregúntenselo al secretario de Hacienda, perfectamente es posible. Y ese 9% significaría entre 160 y 200 mil millones de pesos extras en inversión productiva para Pemex. ¿Por qué los llevo al primer año solamente? Porque son exponenciales. Si tú inviertes, supongamos, vamos al tope mínimo, 160 mil millones de pesos anuales, el segundo año que le inviertas, estás invirtiendo sobre una base de capitalización mayor. Tu dinero vale más, porque ya no se va rápido a donde no tenemos ducto, donde no tenemos capacidad instalada. No hay que estar poniendo ductos diario, no hay que estar construyendo refinerías diario, hay que construir una refinería o comprarla en Estados Unidos y traerla para que la podamos empezar a trabajar. Y entonces sí, tener energías más baratas. El anuncio del gobierno federal no dice cómo vamos a tener gasolinas más baratas si no refinamos, porque vamos a seguir vendiéndole el crudo a los Estados Unidos. Ellos no van a decir, como me vendes más, ahora te vendo más barato. Tenemos que refinar, tenemos que destinar recursos a refinación, a creación de energía eléctrica más barata, para entonces, con la inversión del Estado, tener energía más barata. Por eso la importancia de tener los 90 y no nomás el cambio. ¿Qué pasó con aquella... yo tengo ya varios años aquí cubriendo Cámara de Diputados. Recuerdo que hace algunos años se hizo una disposición incluso a nivel presupuestal por 20 mil millones de pesos, si no mal recuerdo, para el inicio de la construcción de una nueva refinería. No han puesto una piedra. Y si la pusieran hoy, veríamos esa refinería terminada entre 7 y 10 años. ¿Qué propone el PRD? De los recursos que le dejamos, compremos una en Estados Unidos, y ya sea que refinemos allá, o mejor aún la traemos, porque lo tardado es, no están hechas, hay que diseñarlas, pero puedes comprar una hecha, desmontarla y traerla, y entonces en 3 años estaremos refinando, en vez de importando. Parece que tenemos al revés la ecuación. Córranle a sacar el crudo, que es donde no hay valor agregado, ¿no? Aunque hay una gran utilidad, pero no hay valor agregado. Pues
mejor les vendemos un poquito menos y empezamos a refinar, y en lugar de comprarles gasolinas, tenemos gasolina en el mercado nacional. Somos un país que posee petróleo e importa gasolina. Bueno, ¿en qué mundo vivimos? Sí, claro. ¿No? O sea, ¿en qué cabeza cabe esto? Y entonces por eso las señales de las que yo te hablaba son tan malas. Para los mexicanos no es negocio, ¿eh? Dijo el secretario de Hacienda, Pemex está quebrada. Pues no está tan mal, porque hay una cola de inversionistas de aquí hasta Houston. ¿Quién querría venir a invertir en un negocio tan malo? Sí, claro. Es un gran negocio, hombre. Por favor, no ofendan la inteligencia de los mexicanos. Si la quieren vender porque se quieren ganar una lana, que lo digan así. Pues que no nos digan, está de la fregada, pero todo el mundo está listo en todo el mundo, y en el Washington Post le aplauden, y en el Financial Times le aplauden. Pues están con los dientes así, y se vale. Ese es el negocio de las transnacionales. Hacen guerras en Medio Oriente para apropiarse el petróleo. Y aquí queremos convencernos de que van a venir hacernos el favor de regalar su dinero. Por favor. Privatizamos Telmex en el 88 con los mismos argumentos. Va a venir el capital, habrá derrama económica, va a haber competencia. Al haber competencia bajarán los precios y tendremos un mejor servicio. ¿A poco tenemos un mejor servicio? Tenemos las tarifas más caras del mundo en telefonía. Y al hombre más rico. Y al hombre más rico del mundo. ¿Eso queremos? Ahora, el segundo hombre más rico del mundo, de un petrolero nacional o extranjero. Bueno, pues ese es el camino correcto. Lo mismo pasó con los bancos. Las tarifas más caras del mundo y un oligopolio en donde el Estado no tiene el control suficiente. Y hoy quieren quitar de la Constitución la fortaleza del Estado mexicano en materia de hidrocarburos. Bueno, pues ¿a qué intereses está atendiendo el presidente Peña Nieto? Sí, una vez en Madrid platiqué con directivos de BBVA y decían, la joya de la corona es México. El BBVA de Brasil vive, porque está quebrado, de las comisiones que te cobran a ti aquí en el BBVA de la Cámara, hombre. Entonces, esos argumentos falaces, simplistoides, ¿no? Ya la gente no se los cree. Por eso en la encuesta que presentó hoy Zambrano, que mandamos a hacer con Alianza Cívica, el 80% de los mexicanos dicen, no, el cuento ya no lo sabemos, ¿no? Van a venir y van a invertir, y la derrama económica, y vamos a estar nadando en riqueza. Van a venir, van a meter un tubo y lo van a conectar a los bancos en Inglaterra. Esa es la verdad. Y eso es natural. Son una empresa cuya misión y visión es ganar el mayor dinero y la mayor renta del dinero que invierten. Y estos quieren hacernos creer que British Petroleum o Exxon van a venir y de buenos samaritanos le van a meter $5,000 millones a un yacimiento de aguas profundas, y nos van a cobrar un pedacito. Y todo lo demás va a ser riqueza para el país. No funciona así el mercado internacional, no funciona así el mercado energético mundial, y solo con el poderío del Estado mexicano en control total hemos podido mantener a esos mismos que hoy están invitando en el gobierno federal, que cuando los corrió el general Cárdenas dijeron, en 30 días nos van a suplicar que volvamos. Nadie los había mandado a llamar de nuevo, hasta que alguien dice que eso que nos costó tanto es la solución al problema. O sea, que lo que ocasionó el problema es la solución al problema. No podemos compartirlo. No va a pasar. Y a mí me han preguntado, oiga, ¿y si los dejan solos el PAN y el PRI? Pues nos dejarán solos con 8 de cada 10 mexicanos. Y no nos vamos a quedar. Ojalá que haya prudencia en el gobierno federal para que podamos, igual que lo hicimos con responsabilidad en la educativa, en la de telecomunicaciones, y lo haremos en la financiera, construir una propuesta que legitime frente a la sociedad que esa reforma energética es la que nuestro país necesita, lo que nuestra gente necesita, no lo que necesita una transnacional en Inglaterra. Ellos tienen sus propias necesidades y seguro que no quebrarán si en México le decimos las condiciones de contrato en México son estas. Tú ganas un peso, yo te pago por hacer un pozo, y van a venir porque su negocio es hacer dinero. Invitémoslos a invertir como al Estado mexicano le conviene, como el Estado mexicano tenga el control, no como ellos quieren. Claro que ellos quisieran que lo quiten en la Constitución y ellos ser quienes tienen el control y llevarlo a cortes internacionales si hubiera alguna diferencia. Es una discusión más técnica que ideológica, porque ahora el gobierno trae en la boca al general Cárdenas todo el tiempo. Eso me parece
muy falaz. Yo he platicado largo con el ingeniero Cárdenas y sus palabras han sido nada más lejos de la visión de mi padre que lo que están queriendo hacer hoy. Entonces, yo, de manera personal, y como digo, eso lo pones tú, no digas que lo dije yo, como el encargado del tema, pues tengo el encargo en Cámara, cuando menos en el Senado hay el senador Luis Sánchez y hace cabeza, indiscutiblemente el ingeniero Cárdenas, sí he tratado de fundamentar el debate en cuestiones de carácter financiero, técnico, operativo, para que no haya este tache de están enrollados en una bandera de falsa soberanía, y no me han ganado el debate. Hemos ido a CNN, hemos ido al Financiero, porque los números no mienten. Ustedes me dicen que necesitamos dinero, yo digo sí, pero tenemos un montón de dinero. Si le damos 600 millones de pesos diarios a Hacienda durante todo el año, incluidos sábados y domingos, ¿cómo que no hay dinero? Y le damos 4,000 millones de pesos a la semana prepagados por adelantado, y el Fondo de los Excedentes Petroleros es la caja chica de Hacienda, pues ¿cómo que no hay dinero? Claro que hay, necesitamos, sí, dejémosle. Ni siquiera estamos hablando de incrementar la extracción, y cuando la incremente, dinero hay. Descarguemos gradualmente y démosle oxígeno financiero a la empresa. Entonces yo he tratado de basar mi debate, mi fundamentación en cuestiones de carácter técnico. No te puedes excluir de lo ideológico de ninguna manera, pero hasta en eso les ganamos, porque la propuesta nacionalista y verdaderamente agresiva para transformar a Pemex la tenemos nosotros. Quitemos al sindicato del Consejo de Administración, quitemos al Ejecutivo del Consejo de Administración, porque la empresa tiene que funcionar como empresa, donde el director diga el rumbo es este porque la rentabilidad está ahí, vamos a estos nichos de mercado. Claro. Bueno, dos cosas más finalmente. La reforma energética es el fin del pacto. Ojalá que no. Ojalá que pudiéramos construir una en donde se respete la propiedad y la rectoría del Estado mexicano, que es lo que los tres partidos han dicho. Nadie quiere privatizar a Pemex. El PRD responde, entonces no toquemos la Constitución y demos un debate de todo lo demás. Ahí estamos dispuestos a escuchar, a negociar, a atender, pero no en lo que tiene que ver con lo constitucional. Y si hubiera un atropellamiento, me parece complicado para el PRD continuar, porque la voluntad política la hemos puesto nosotros. Quien le dio legitimidad al pacto se llama Jesús Zambrano, y hemos respondido a la altura. Nos hemos colocado en medio, por ejemplo, en esta última que votamos del Servicio de Educación Docente, lejos de votar en contra, procesamos las peticiones atendibles de los maestros y nos colocamos como el despresurizador del problema. Los maestros se van a ir, ¿no? Al pacto, el pacto necesita al PRD. Y si quieren una reforma legitimada frente a la sociedad mexicana, el PRD tendría que ir. Entonces, vamos a construir una que dé lo que necesita el sector energético y le deje al Estado la rectoría, para que la gente se quede tranquila de que el cambio, como fue lo educativo y como fue telecomunicaciones, es en favor de ellos. Por eso esas dos han tenido éxito y penetración. Si está el PRD y está el PAN y está el PRI, están poniéndose de acuerdo por el bien de México. Romper con la energética, decir, bueno, en eso sí nos habíamos puesto de acuerdo, pero aquí esa rajatabla, yo lo veo muy complicado. Y muy complicado no en la tribuna, o la gente no va a permitir, porque de esos 8 que no quieren privatización, 5 o 6 están dispuestos a ir a la calle. No lo dice el PRD, es un sentir. La gente está atenta, lee periódicos, comenta en los cafés, y eso que todavía no está en debate formal en las cámaras. Incluso nosotros hemos dicho, y yo conmino al gobierno federal, que terminemos esta etapa de gran congestionamiento legislativo, en donde la Cámara de Diputados, más aún que la de senadores, ha tenido la responsabilidad, y hemos estado aquí horas largas de discusiones y todo. Sacaremos la financiera la semana que entra, viene el paquete económico 2014, viene la reforma hacendaria, muy probablemente aparejada con esta. Dejemos que haya tiempo suficiente para un debate de cara a la nación, responsable, informado, para que veamos qué nos marca la gente, ¿no? Nosotros hicimos una encuesta
y el propio Jesús Zambrano había planteado, si la gente en la encuesta de casi 1 millón de personas que fueron con su credencial de elector a decir, esto queremos, nos hubiese dicho sí, que venga la iniciativa privada por cualquier motivo, pues eso nos hubiera puesto a nosotros en una situación de decir, pues tenemos que hacer lo que la gente quiere. Pero cuando todas las encuestas marquen que la gente no quiere iniciativa privada porque sabe que eso es compartir renta petrolera, ergos privatizar modernamente, pues nosotros tenemos que estar del lado de la gente. Finalmente, diputado, ¿no perjudicará esta lucha, esta defensa a una eventual división de la izquierda? Yo no lo veo así. Me parece que en la izquierda hay claridad de las ideas, el PRD tiene una ruta, yo he dicho con toda claridad, no acompañaremos a la derecha, llámese PRI o PAN, a cambiar constitucionalmente para privatizar, no lo haremos, ni hoy ni en 15 días, no lo vamos a permitir, pero tampoco acompañaremos a Andrés Manuel en el no a todo. Es de responsabilidad, el país necesita una reforma energética, impostergable, ineludible, no podemos seguir como hemos venido hasta ahora navegando como sin rumbo, vamos a darle un rumbo. Punto 4 de la propuesta del PRD, fortalecer a la Secretaría de Energía y a las comisiones reguladoras de energía para tener una política industrial energética de país. Yo no la veo, ahí está el primer informe de gobierno, ya lo leí, no dicen a dónde quieren ir, nos dicen, urge el dinero y entonces que lo traiga el capital privado. ¿Para qué? ¿Para meter en dónde? ¿Para extraer el petróleo, acabárnoslo en 10 años y luego decir, pues sí, porque el que venga y meta un pozo va a quererlo sacar en 1 año? Por esto, quiero mis 100 de regreso y si puedo otros 100, perfecto. ¿No? Entonces, es importante que haya una política industrial, más que un montón de anuncios a todas horas de que la reforma energética urge. ¿Para qué urge? ¿Cómo vamos a ayudar a la gente? ¿Dónde van a ir los recursos? ¿Dónde están los programas? O sea que los extranjeros no vendrían a hacer refinerías, vendrían a llevarse el petróleo solamente. Pues yo te pregunto, ¿tú qué harías si te invitan a una fiesta y te dicen llévate lo que quieras? Pues me llevo un itacate, me lo llevo para mi casa. Es lógico, insisto, en la lógica de las industrias transnacionales, pues ese es el mejor de su mundo. Por eso aplauden como changos de circo, ¿no? A lo que está haciendo Peña, pues mañana queremos entrarle. ¿A ellos les va a importar que la gente en México, que el taxista necesite gasolinas más baratas? No, pueden llevarse el petróleo, refinarlo y vendérselo a los chinos, que requieren gasolina de manera importante, o a nosotros mismos. Tú me dijiste que hiciera el hoyo, yo ya te di tu parte, mi cacho es mío. Claro. Y si lo refino y se lo vendo a alguien, o hago petroquímicos, o hago fertilizantes, esa es mi bronca. Entonces, no podemos caer en el garlito de que British Petroleum o que estas transnacionales, Shell, Statoil, van a venir y van a invertir como madres de la caridad diciendo, ahí está la lana, montones de millones de dólares, y ahí a ver qué sacamos. Señores, tienen sus cálculos perfectamente, van a decir, ¡guas! Aquí nos metemos, dijimos que 1 peso para ti y 1 para mí, y yo me llevo lo mío. Y ojo, cuando tú le das o concesiones o contratos de producción compartida, corres un grave riesgo, porque el que tiene la posesión de los fierros es él. Quien tiene la llave de sacar esto es él, claro. porque dicen British Petroleum sus plataformas. Entonces, concluyo, sí hace falta una reforma energética, el PRD quiere una reforma energética, pero quiere la que necesitamos para este enfermo que tenemos. El gobierno federal está cometiendo un error. Yo quisiera que mi hijo esté enfermo de gripa y entonces le doy unos Tempras. No, tenemos un enfermo de cáncer, hay que dar quimioterapia y eso es costoso, es complicado, es laborioso. Eso proponemos nosotros: erradicar la corrupción, dejarle recursos a Pemex, cambiar a la empresa, cambiarle la cara a la empresa y aprovechar la coyuntura de esta reforma energética. Y ya con esto concluyo. Aprovechar la reforma energética que es necesaria en el país para tener una proyección de un nuevo nacionalismo del siglo XXI, donde le enseñemos a los muchachos y a los niños que en México se pueden hacer bien las cosas,
¿Qué van a aprender? ¿Con qué van a crecer los niños? Si ven en la tele que Peña Nieto dijo, ya vinieron los ingleses y nos salvaron la plana. Pues que los extranjeros sí saben cómo hacer las cosas y nosotros no. Aprovechemos esta coyuntura para, lejos de vendernos al extranjero, fortalezcamos nuestros mercados internos, ¿no? ¿Por qué Brasil crece al 6%? Pues porque fortalece ven por sus naciones en un marco globalizado que todos reconocemos y que es impensable extraerse de él, pero con prioridades nacionales. Eso es lo que el PRD está proponiendo. Choque de trenes inevitable. Si ellos insisten en privatizar a la empresa, pues sí habrá un choque de trenes de ideas inevitable. Y en el tren del PRD vendrá la mayoría de los pasajeros de este país.